El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, presentó esta mañana un nuevo informe nacional sobre las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. La colega Gisela García Rivero se encuentra en el Salón de Protocolo del Laguito, aquí en la capital, donde tuvo lugar la conferencia de prensa. Buenas tardes, Gisela. Actualízanos al respecto. Muy buenas tardes para ti, Pablo. Es un gusto saludarte a esta hora directamente desde los salones del Laguito, donde hace solo unos minutos concluyó la conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre la presentación del informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero ante los medios de prensa nacionales y extranjeros. Debemos comentarte a esta hora, Pablo, que 85 periodistas escucharon la conferencia del canciller cubano, quien volvió a reiterar que sigue siendo la política del gobierno de Estados Unidos una política de máxima presión, sobre todo a partir del periodo que recoge este informe que presentó desde el 1 de marzo de 2023 y hasta el último día de febrero del año 2024. En este sentido, apuntó que sigue siendo una política de asfixia que como nunca antes ha impactado a nuestra población y a nuestro pueblo, sobre todo en el acceso a los servicios esenciales, también a la disponibilidad de los insumos y bienes de primera necesidad. Debemos decir que entre los datos que compartió el canciller cubano a esta hora, bueno, es lo que representa el perjuicio y el daño económico que asciende a la cifra de 5.056,8 millones de dólares desde febrero de 2023 y hasta marzo de 2024. En este sentido, volvió a reiterar que sigue siendo una cruel política, por supuesto, unilateral, coercitiva, que tiene la intención de desesperar y de aniquilar de alguna manera también al pueblo cubano en la búsqueda de sus servicios cotidianos. Volvemos a reiterar que fue un informe muy enjundioso, cargado de cifras que demuestran el impacto real del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre la economía cubana. También señalar que en este sentido se habla de una política de extrema presión a partir del periodo señalado, sobre todo por la inclusión de Cuba en la unilateral lista del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuba, por supuesto, se incluye en esta lista, lo que constituye un acto de violación de todos los derechos en el plano del derecho internacional. También las mayores sanciones en este sentido, por supuesto, están asociadas a la inclusión de Cuba en esta lista espuria de países patrocinadores del terrorismo y también a la posibilidad de que en este sentido Cuba constituya, bueno, pues se haga en foros la posibilidad o se abra en foros la posibilidad de interponer demandas en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton. Por tanto, son dos expresiones de la máxima severidad con que ha actuado el bloqueo de Estados Unidos contra nuestro país. Igualmente, el canciller cubano se refirió a la persecución intensa, despiadada, contra las transacciones financieras de Cuba, contra las navieras, transportistas y aseguradoras de combustible. En este sentido, hacía alusión a cuánto impacta el bloqueo en la salud pública cubana, en la disponibilidad de medicamentos de todo tipo, en los tratamientos oncológicos. Recordemos que es este mismo gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, quien durante la pandemia de COVID-19 negó la importación de insumos necesarios para la supervivencia y el tratamiento de pacientes en terapia intensiva, como los llamados ventiladores pulmonares tan necesarios para la atención a pacientes durante la COVID-19, también la imposibilidad del escalado de las vacunas cubanas anti-COVID-19 y la necesidad también de encontrar oxígeno en países a partir de la necesidad de contar con este insumo en las terapias intensivas. Igualmente hizo referencia al ataque directo que representa sobre todo al sistema electroenergético nacional para la adquisición de piezas, para la disponibilidad de combustibles y por último también
para la posibilidad de contar con medios de transporte más modernos ajustados a las necesidades de la población. Por supuesto que reiteró que sigue siendo la política más despiadada aplicada contra nación alguna, la más abarcadora, así lo decía, la más prolongada en el tiempo, y mostró algunos materiales que evidencian la vigencia de esta política que lleva ya más de 60 años impactando directamente en la vida de las cubanas y los cubanos. Por supuesto, este informe será presentado en las Naciones Unidas en octubre venidero. Ha sido un resumen enjundioso. También aquí algunos colegas hicieron preguntas sobre algunas excepciones que hoy se mantienen vigentes, aunque ha sido enfático el ministro de Relaciones Exteriores cuando aseguró que sigue siendo el bloqueo absoluto y total y que no escapa ninguna esfera de la vida cotidiana al impacto que deja este sistema unilateral de medidas sobre nuestra población. Por supuesto, también lo calificó como una guerra económica que se ensaña todos los días. Personal de la salud, contra los transportistas y por supuesto también contra los nuevos actores de la economía cubana, porque evidenció también el impacto que ya va dejando el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre el sector privado. ¿Alguna pregunta, Pablo, desde el estudio? Ha sido un informe muy abarcador el del ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país sobre las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a nuestro país. Muchísimas gracias para ti, Gisela, por este contacto en vivo con el noticiero del mediodía.